Bien, en esta lección vamos a calcular la entropía de un gas de Van der Waals. Para esto vamos a utilizar algunos resultados que hemos estado demostrando en otras lecciones pasadas. Lo primero es que debemos considerar que el sistema termodinámico es pues el gas de Van der Waals, que depende de las variables de estado, temperatura y volumen, básicamente, solamente esas dos. Entonces sabemos que podemos considerar a la entropía como una función de la temperatura y el volumen. De aquí sabemos que el diferencial de entropía va a ser la derivada de S con respecto de T por dt más la derivada de S con respecto de V por dV. Y por otra parte, habíamos visto en una lección pasada que si tomamos la definición de entropía en términos de el calor que entra al proceso y dividido entre la temperatura absoluta, después esto por la primera ley de la termodinámica se puede poner como el diferencial de energía interna más P por dV, la presión por el diferencial de volumen entre la temperatura. Y vimos que reacomodando términos, expresando la energía interna como, bueno, el diferencial de energía interna como la derivada de U con respecto de T por dt más la derivada de U con respecto de V por dV, sustituyendo esto aquí y reacomodando, sabemos que el diferencial de entropía se puede ver como 1 entre T por la capacidad calorífica por dt más 1 entre T por la derivada de U con respecto de V más P por dV, ¿cierto? Donde la capacidad calorífica se define como la derivada de la energía con respecto del tiempo. Entonces, esta es una expresión para el diferencial de entropía que es lo que nos va a servir para calcular la entropía total, dado una cierta configuración de estados para el gas de Van der Waals. Lo que nos interesa es que este diferencial de entropía esté expresado en términos de funciones de la temperatura y el volumen, para que podamos integrar esta ecuación y obtener una función de la entropía. Ahora, aquí vemos que todavía tenemos dependencia en la energía interna, la presión, etc. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, para la presión, pues tenemos la ecuación de estado del gas de Van der Waals. Esa ecuación de estado, como explicamos en un video anterior, es P igual a NKT entre B menos NB menos N sobre V al cuadrado por A. Que bueno, es una ecuación muy conocida en termodinámica, es la ecuación de estado del gas de Van der Waals, ¿cierto? Entonces, en principio nosotros podríamos sustituir esta cantidad de aquí en la presión y eliminamos la dependencia de la presión en la entropía, ¿cierto? Por otra parte, tenemos este elemento, la derivada de U con respecto de V, que tenemos que ver cómo podemos expresarlo solo en términos de la temperatura y del volumen. Para eso, igual, de una lección pasada, de hecho, demostramos que para un gas real, la derivada de la energía interna del gas con respecto del volumen es igual a T por la derivada de la presión con respecto de la temperatura menos la presión. Nuevamente, bueno, esta fórmula la demostramos en una lección pasada que voy a dejar en la descripción. Ahora, si sustituimos esto en ds, vamos a tener que ds es igual a 1 entre t por cb de t más 1 entre t por la derivada de u con respecto del volumen. Pero eso es t de p de t menos p más p por dv, donde aquí las p se pueden cancelar, la t se cancela con esto, y entonces obtenemos que el diferencial de entropía es 1 entre T por la capacidad calorífica por dt más la derivada de la presión con respecto de la temperatura por dV. Entonces vemos que solo nos interesa calcular la derivada de la presión con respecto de la temperatura. Dada la ecuación de estado de Van der Waals, vemos que la derivada de la presión con respecto de la temperatura simplemente es NK entre V menos NB. De tal forma que el diferencial de entropía es igual a 1 entre T, Cb de T,
más NK entre V menos NV por dV. Y dado que esto ya está expresado en términos de funciones de t y de v, ya podemos, por así decirlo, tomar la integral en ambos lados de la ecuación para cada término y evaluar en los límites de integración correspondientes. Recordemos también que esto es posible gracias a que la entropía es representada por una función que tiene una diferencial exacta, ¿cierto? Entonces, precisamente, S va a ser igual a la integral desde un cierto estado inicial S sub 0 hasta un estado final arbitrario S de S, ¿cierto? Entonces, bien, lo primero que tenemos que especificar es que dado que el estado del sistema es determinado por una configuración de estados B y T, del volumen y la temperatura, simplemente vamos a decir que el estado inicial de entropía S0 corresponde a un estado en el que estábamos en una temperatura T0 y un volumen B0, de tal forma que a medida que transcurre el tiempo y el sistema evoluciona, acabamos en un estado de entropía que depende de una cierta variable, bueno, un cierto volumen V y una cierta temperatura T, ¿cierto? Bien, eso significa que los límites de integración van a ser precisamente estos, ¿no? Del proceso inicial al proceso final. Es decir, que vamos a tener que la integral desde S0 hasta S de ds va a ser igual a 1 entre t, bueno, sería la integral desde t0 hasta t de 1 entre t por cv de t, más la integral desde el volumen inicial hasta un volumen final v, nk entre v menos nv por dv. Ahora recordemos un dato importante que dimos también en una lección pasada, que es que si el gas evoluciona de un proceso en una cierta temperatura T a otro proceso en una cierta temperatura T final, y esta diferencia de temperaturas no es muy grande. De hecho, el libro en el que me baso dice que esta diferencia de temperatura puede ser de aproximadamente 100 Kelvin. Podemos considerar que la capacidad calorífica es constante. Es decir, que podemos sacar esta CV de la integral, de tal forma que tenemos CV por la integral desde T0 hasta T de T sobre T, más NK por la integral desde B0 hasta V de dV entre V menos NV. Y vemos que pues aquí ya es un procedimiento muy fácil el que tenemos que realizar. Simplemente al inicio pues nos va a quedar la entropía en función de B y de T menos la entropía inicial que depende de B0 y T0 igual a la capacidad calorífica por el logaritmo natural de T desde T0 hasta T más NK por el logaritmo natural de B menos NB que va desde un volumen inicial hasta un volumen final. Y esto simplemente va a ser CB por el logaritmo natural. Bueno, esto sería el logaritmo natural de t menos el logaritmo natural de t0, ¿cierto? Pero esto lo podemos simplificar poniéndolo como el logaritmo natural de t entre t0 usando reglas de los logaritmos. Y esto es más nk, y acá sucede algo similar, ¿cierto? Esto sería el logaritmo natural de b menos nb entre b0 menos nb. Perfecto, entonces con esto simplemente obtenemos que S en función de B y de T, pues va a ser una cierta entropía inicial más la capacidad calorífica por el logaritmo natural de T entre T0 más NK logaritmo natural de B menos NB entre B0 menos NB. Entonces, esta es la relación funcional de la entropía para el gas de Van der Waals, que de hecho es prácticamente idéntica a la entropía de un gas ideal, ¿sí? Pero hay un término acá que lo hace ligeramente diferente. Sin embargo, es muy, muy similar. Básicamente, este sería el resultado final. Es la entropía del gas de Van der Waals dada una cierta configuración de estados B, T.